silogismo dice algo así como Eric Clapton. Miércoles, claro, Miguel Ángel Pérez Ducas en el estudio de la radio de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Pachi. Arranca aquí nuestro Habrá que investigarlo, nuestro rinconcito para hablar del papel y de los infinitos aspectos de ciencia y tecnología en nuestras vidas. ¿Qué nos traes hoy? Me parece muy interesante, ¿eh? Pues mira, en el corazón de nuestros móviles, de nuestros coches eléctricos, de los aerogeneradores, incluso en las pantallas de televisión, hay unos elementos casi invisibles, pero absolutamente esenciales. Hablamos de las tierras raras, un nombre que suena misterioso y hasta un poco exótico. Ya nos dirá el invitado por qué les llaman así cuando estos elementos químicos están cada vez más presentes en nuestras vidas de lo que imaginamos. Hoy en Habrá que investigarlo queremos interesarnos en ese mundo de las tierras raras, que son, para qué sirven, qué valor tienen, por qué se pelean por ellas las grandes potencias, qué papel puede jugar Europa y España en todo esto y en este contexto geopolítico tan revuelto. Bueno, pues para resolver todas nuestras dudas tenemos con nosotros a un auténtico experto, el catedrático del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha, Pablo León Higueras, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar por el principio. Díganos qué son las tierras raras, porque ese nombre tan peculiar, si en realidad, como decía Miguel Ángel, vemos la presencia de esos elementos en tantos ámbitos. Luego, en principio no serían tan raras, ¿no? Bueno, es cierto que no son tan raras. Lo que pasa es que dan escasos los yacimientos. Actualmente se están encontrando cada vez más porque hay mucha presión por encontrar nuevos yacimientos. Y bueno, pues es cierto que en su momento, cuando cuando se descubrieron, pues se consideraba que eran pues poco comunes, pero porque había pocos sitios donde estaban concentradas. Pero lo cierto es que son bastante comunes. Están en todos los suelos, están en todos las rocas, en concentraciones que normalmente son bajas, ¿no? Medias bajas, y lo que faltan pues son sitios donde las concentraciones sean altas y entonces resulten explotables para la minería. Bueno, ¿y qué tienen de especial estos elementos que los hacen tan codiciados en el mundo tecnológico actual? Bueno, pues tienen de especial que tienen unas propiedades magnéticas muy importantes. Todos sabemos que el hierro es el elemento que tiene las propiedades magnéticas más características, los imanes son conocidos de toda la vida, pero resulta que mezclando ese hierro con otros elementos de este grupo, pues se obtienen imanes de potencia mucho más alta, que hacen que lo que antes necesitaba un motor grande para mover algo, pues ahora con un motor del tamaño de un puño, pues vemos que se mueven los patinetes, las bicicletas con bastante potencia, con bastante... Y bueno, pues ese es un ejemplo, pero después hay otros ejemplos de que esas propiedades magnéticas hacen que, por ejemplo, sean muy importantes en sanidad. Hay una tierra rara que tiene el nombre de gadolinio, que bueno, pues nos permiten obtener un tipo de, digamos, radiografía, aunque en realidad es una tomografía, es una resonancia magnética nuclear. Y bueno, pues se mezcla con la sangre, se inyecta y entonces la sangre tiene más propiedades magnéticas y podemos obtener una visión muy completa del sistema circulatorio, de acumulación, en fin, de detectar cánceres, de tumores, lo que hace que, bueno, pues aparte de esas propiedades de las que ya hemos hablado bastante, en el sentido de que, bueno, pues los teléfonos móviles, pues potencian determinadas cosas que necesitaríamos mucha cantidad de otros elementos, y esto en pequeñas cantidades, pues efectivamente consiguen que funcionen las cosas con mayor potencia, digamos. Claro. Luego entraremos, profesor, en alguna cuestión relativa a la sostenibilidad, pero pensando en esto que hablamos tanto de energías limpias, ¿qué papel juegan o pueden jugar en el futuro las tierras raras en esa transición ecológica? Bueno, pues efectivamente, pues estamos haciendo que los motores sean más pequeños, podemos conseguir turbinas eléctricas de mucha más potencia de las antiguas, y todo eso es lo que hace que, bueno, pues en este mundo en el que lo eléctrico está reemplazando a los motores eléctricos, están reemplazando totalmente a los motores de combustión, que generan esos problemas de contaminación y por tanto pues ensucian nuestra atmósfera y producen efectos de toxicidad.
pues las tierras raras no tienen esa problemática y bueno, pues reducen este uso de energías basadas en combustión, es el principal. Bueno, por lo que... Sí. Sí. Eso que es su principal importancia. Vale. Por lo que nos hemos documentado, pues hemos visto que esto de extraer las tierras raras no es tan sencillo. ¿Cuáles son los retos técnicos y también económicos que supone poner en marcha una mina de tierras raras? Bueno, es que no se puede hablar en realidad de una mina de tierras raras. Se puede hablar de una mina de monazita. La monazita, que es el mineral, hay más elementos hay más minerales que pueden tener estos, que contienen a estos elementos. Pero el que más conocemos, porque es el que hay en la zona de Ciudad Real, de Campo de Montiel, es la monazita. Es un fosfato de tierras raras. Fosfatos hay muchos, de calcio, que nuestros huesos están hechos de fosfato cálcico. Pues la monazita es un fosfato de muchas de las tierras raras. Están ahí mezcladas dentro de la molécula de monazita. Y bueno, pues la monazita es un mineral que los contiene, pero que los contiene, y es difícil extraerlos. Para eso hacen falta procesos de ingeniería, de metalurgia primero y de ingeniería química después, para extraerlos y después separarlos. Eso es la complejidad. Lo otro es muy sencillo. Es un mineral que, bueno, pues en el caso concreto de la monazita de Campo de Montiel, pues son una especie, vamos a llamarlo, de lentejas, unas partículas minerales de unos 2 milímetros, entre 1, 2, 3 milímetros de diámetro, que bueno, pues tienen mayor densidad que los minerales de las rocas normales, y con eso pues se extraen con facilidad, se separan con facilidad, y después pues lo que hay es que llevarlos a una planta de tratamiento para que a partir de esa monazita obtengamos los distintos elementos, el neodimio, el praseodimio, el disprosio, el gadolinio, en fin, todos los que... Qué nombres más bonitos tienen, ¿eh? Sí, me encanta escuchar esos nombres. Son, entre poéticos y algunos divertidos. El europio, la verdad es que sí. Bueno, había una regla neumotécnica famosa que para acordarse de esos nombres, pero es verdad que... Suena al nombre de bisabuelo del pueblo. Al nombre sí. Merecen otra entrevista de etimología de los nombres de las tierras raras. Pero sí, yo seguro que hay algún pueblo que tiene algo... Luego entraremos, profesor, en alguno de estos, en alguna de estas cuestiones sobre las dificultades, en algún detalle concreto, en algún punto concreto de España o de Castilla-La Mancha, pero sobre todo cuando hablamos de tierras raras, yo creo que mucha gente piensa en China. ¿Tiene de verdad tanto peso ese mercado allí, o es porque sencillamente lo saben explotar o lo advierten o no le ponen... permítame la expresión porque a lo mejor me regaña por esto o me lleva a la contraria, tanto remilgo como le ponemos nosotros? Os doy toda la razón, el problema es que nosotros pues pensamos que en nuestro patio trasero no. Es un ecologismo de patio trasero, de que en mi pueblo no, y que por eso están los chinos, pero también perdón por la expresión y los chinos que puedan escucharme, pero no es mi sentimiento, sino el sentimiento que yo aprecio en la gente, ¿no? No, yo no quiero que se extraigan tierras raras en mi pueblo. Ahora, yo tengo mi móvil con mis tierras raras, tengo mi coche, y eso es, pues efectivamente, nosotros tenemos unos remilgos de que aquí no, y que para eso están los países pobres o los países en los que eso, pues como allí no hay medio ambiente, ¿verdad? Se ve que en China, en África no hay medio ambiente, y entonces allí pues no hay que luchar, pues no hay que, si extraen algo pero tengo que insistir además que es que no representa un riesgo para el medio ambiente extraer este mineral. Y extraerlo y después procesarlo, pues ya depende de una gente metalúrgicos, ingenieros químicos, que sean capaces de hacer ese trabajo bien y que esos elementos, una vez extraídos de la monazita, pues no vayan al medio ambiente. Claro. Esa es la cuestión. Y eso no representa ningún problema con la tecnología actual. Eso es lo que tengo que insistir mucho en ello, porque es lo más importante. No se extraen tierras raras, se extrae el mineral de tierras raras y a partir de ese mineral que es inocuo, se separan los minerales, los elementos que, bueno, pues si algunos, pues si uno
se traga un imán que tiene mucho neodimio, pues a lo mejor tiene algunos problemas, pero hay pocas posibilidades de que eso genere un problema de salud a las personas. Bueno, además está ese convulso contexto geopolítico del que nos vienen informando nuestros compañeros de informativos, y vemos también que Estados Unidos parece muy interesado en las tierras raras de Ucrania. ¿Qué otros países están en esta carrera por el control de las tierras raras, y si hay alternativas a esa hegemonía china a la que hacía referencia? Bueno, aparte, para terminar de completar la pregunta anterior, es que a eso se junta que efectivamente China tiene yacimientos de tierras raras muy importantes, tiene una reserva, tiene una producción que representa un porcentaje muy alto, del orden del 80% de las tierras raras que se comercializan en el mundo proceden de yacimientos de China. Y bueno, pues hay... Con los de Ucrania hay cierta polémica. ¿Existen de verdad o no existen? ¿Hay un juego de poder para el tema de la guerra? O Groenlandia, que también se está hablando de... No sé, la verdad es que yacimientos importantes, pues hay poco, insisto en la idea, ¿no? Y bueno, pues encontramos muchas veces noticias que ya ha descubierto un yacimiento que podría abastecer en no sé qué sitio. Bueno, pues lo cierto es que después ninguna de esas noticias termina de ser tal. Un yacimiento tardan años hasta que se evalúa y se puede poner en producción, pero lo cierto es que de momento China tiene un papel muy hegemónico porque tiene los yacimientos en producción, porque efectivamente no tiene esos remilgos de los que hablábamos antes, y bueno, pues la mayoría de la gente tan contenta. Claro. Pero eso que representa un riesgo de que de pronto pues fijen precios, decidan a quién se lo venden y a quién no, y tiene mala solución mientras no encontremos, mientras no pongamos en explotación yacimientos en Europa que abastezcan esa demanda. ¿Y profesor, España tendría capacidad o potencial para ser un actor importante en esta materia o no? La verdad es que sí, que igual que los yacimientos en la zona de Torrenueva, pues es un tipo de yacimientos que podría encontrarse en otras zonas de España y que podría, en su momento se habló de la posibilidad también de una explotación en la zona periférica del Parque de Cabañeros, se buscaron también en la zona de Almadén, hay posibilidades en Marruecos, en fin, hay posibilidades, a nivel mundial, y lo que hay es que, bueno, pues lo que pasa es que, bueno, pues las empresas le temen mucho a esto, ¿no? Lo que ha pasado aquí, pues puede pasar en otros sitios, que haya una oposición por esa sensación de que explotar tierras raras es algo muy malo. Insisto en la idea, es absolutamente inocuo. Bueno, aquí en Habrá que investigarlo, de Radio Castilla-La Mancha nos interesa la ciencia y la tecnología. Sabemos que la geología, esa ciencia, junto con la ingeniería, es clave en este asunto. ¿Cómo ayuda esta disciplina a identificar dónde están las tierras raras, cómo aprovechar estas tierras? Bueno, eso es efectivamente estudiar. El estudio de los yacimientos minerales, las concentraciones de minerales que tienen elementos de interés, pues se estudia a través de una ciencia que se basa en el establecimiento de modelos de yacimientos tipo Huelva, que son las capas de sulfuro con pirita, calcopirita, etcétera, se han explotado en la zona entre Huelva y Sevilla, Portugal. Eso es un modelo de yacimientos que es muy característico. Y después, bueno, pues hay que buscar en relación con qué tipo de rocas se asocian, a qué tipo de rocas se asocian esos minerales, en qué entornos geológicos se puede haber producido la acumulación de esos minerales. Hablábamos hace unas semanas del wolframio de la zona de Avenoja en relación con un granito. Los granitos son rocas en las que podemos encontrar ciertos tipos también de yacimientos de vetas. En fin, los modelos, pues, es algo que bueno, pues yo tardo un curso completo en explicárselo a mis alumnos, pero esa es la base, ¿no? Conocer cada tipo de mineral que pueda tener interés para
aportar elementos que tienen interés para la industria, en qué tipo de rocas encontrarlo, en qué contexto geológico, dónde puede haber petróleo, dónde puede haber carbón, en fin, todo eso es la geología y yacimientos minerales. Por ir a algunos casos concretos, aquí ya hubo en Castilla-La Mancha un proyecto en Matamulas, en Ciudad Real, se denegó por impacto ambiental. Luego está este del neodimio que impulsaba Quantum Minería, se centraría en la búsqueda de yacimientos de tierras raras magnéticas, ya lo ha mencionado usted, la monacita gris en la provincia de Ciudad Real. Ya le hemos escuchado varias veces decir lo de inocuo. A mí probablemente lo que más se me queda, más allá de que usted diga que es absolutamente inocuo, lo que más se me ha quedado cuando escuchas a alguien llevar la contraria a este tipo de proyectos es el ingente gasto de agua, el que al parecer llevan aparejados. ¿Es tan así? Bueno, la tecnología minera cambia mucho, puede adaptarse mucho a las condiciones locales. Lo que se trata es de separar un mineral que tiene una densidad más alta que los demás. Entonces, bueno, el agua ayuda mucho, pero probablemente se puede afinar y decir, bueno, podemos gastar mucho menos agua si lo hacemos de esta otra forma, con otro tipo de tecnología que no utilice tanta agua. Eso es una cosa en la que yo ya no entro tanto, porque es una cosa más de ingenieros de minas. Yo soy geólogo y mis compañeros ingenieros de minas son los que pueden aportar ideas para decir, mira, pues eso se podría reducir mucho el consumo de agua haciendo este otro proceso de separación del mineral, insisto, porque es separación del mineral, de la monacita, no de las tierras raras. Así que, bueno, pues es algo que sería negociable si no hubiera este mare magnum de lucha contra ello que hay. Pero es cuestión de que los ingenieros pues decidan o estudien cómo reducir el consumo de agua o cómo buscar yacimientos subterráneos de agua que actualmente no se estén explotando. En fin, eso es una cosa que bueno, pues que depende del proceso y de la tecnología que se aplique para la separación del mineral. ¿Y cómo se hace para decidir si una mina es viable o no? ¿Se juntan ahí los geólogos, los economistas, los ingenieros, etcétera, y hacen un debate y echan cuentas y argumentan, ¿no? Supongo que va por ahí la cosa. Correcto, es un proceso en el que primero los geólogos tenemos que encontrar el mineral, evaluar cuánto hay, cuantificando las concentraciones del mineral en las rocas en las que está, y a partir de ahí pues ya entran después los ingenieros de minas, que tienen que diseñar un proceso extractivo que sea económicamente viable. En este caso es un proceso muy sencillo en el que solamente se extraen los tres primeros, entre 3 y 5 metros del terreno, y eso se lleva a la planta para separar la monacita, y que representa menos del 1% de esa tierra, y el 99% de la tierra, una vez extraída la monacita, se devuelve al terreno, con lo cual es un proceso minero muy barato, porque no representa abrir una gran corta que después haya que rellenar cuando el agujero ya sea irrellenable, como esas grandes minas de Chile que tienen 9 kilómetros de largo por 1 kilómetro y tanto de profundidad, o una mina subterránea. En fin, hay que diseñar un proceso que sea económico y que sea adecuado para el tipo de mineral que hay. Este es una acumulación de monacita en suelo y por tanto pues es muy sencillo, barato y muy fácil de regenerar el terreno, porque solo hay que respetar mediante un buen estudio agronómico cómo hacer para que el terreno quede lo más parecido, lo más explotable desde el punto de vista agrícola o ganadero. Y bueno, pues los siguientes pasos pues ya van por el estudio de, bueno, pues este mineral que extraemos, a cuánto lo vamos a vender, dónde lo vamos a vender, qué transporte necesita, y bueno, pues ya ahí entran también los economistas, qué evolución esperamos que tenga el precio de este mineral. En fin, es un proceso
que también es una asignatura de las que doy, como hacer la evaluación completa de un yacimiento, ¿no? Desde que el geólogo dice, pues aquí creo que puede haber posibilidades de que esto sea explotable, hasta que alguien dice, pues pongámoslo en explotación, puesto que hay posibilidades de ganar dinero, de lo que se trata en cualquier negocio industrial, ya sea industria minera o industria de cualquier tipo. Pues por ahí quería ir, precisamente mirando al futuro. Entendemos que se va a disparar la demanda de tierras raras. Yo no sé si esto nos va a llevar a una especie como de fiebre del oro que vivimos en otros tiempos o que hemos visto en las películas. Pues estamos un poco en eso, ¿no? Está todo el mundo buscando, está todo el mundo viendo qué posibilidades hay. Hay pocos modelos, de lo que comentaba antes, hay pocos modelos de yacimientos de tierras raras, con lo cual, pues de pronto alguien, hace poco salió una noticia que un geólogo también había encontrado concentraciones de tierras raras ahí en una zona de rocas volcánicas, un modelo totalmente distinto de lo conocido. Hay también investigadores, hay empresas que han encontrado yacimientos de tierras raras en zona marítima, bajo el mar. En fin, son modelos que se conocen poco y que hay que encontrar. Y efectivamente, pues ahora mismo hay una fiebre por ellas, porque lo cierto es que si seguimos con esta idea de que necesitamos disminuir las emisiones de humo a la atmósfera, pues esta alternativa es importantísima. Claro. Así que pues efectivamente va a haber una especie de fiebre que evidentemente no es la lo del siglo XIX o XVIII, de mineros que van con sus herramientas a extraer el oro y venderlo pero sí, a nivel de grandes de áreas continentales, América pues está luchando por las tierras raras de una forma, Europa pues de otra, y bueno, pues China las tiene y hace con ellas lo que parece conveniente. Más allá del boom de las tierras raras, profesor, estamos rodeados de líquidos, sólidos, gaseosos. ¿Cómo andamos de cultura geológica y de cultura de los minerales? ¿Cree que la sociedad está informada sobre el origen de los materiales que hacen funcionar nuestra tecnología diaria, el contexto en el que estamos? ¿Sabemos de qué están hechas las cosas, de qué provienen? Pues no, ahí hay un desconocimiento así un poco interesado, ¿no? Mira, yo lo que tengo es un móvil, a mí lo que lleve dentro me trae al fresco, me da lo mismo, y si viene de China como si viene de Perú, hay una desinformación que creo que es interesada, de decir, si es que lo que quiero es que el coche funcione. A mí, si el motor tiene que llevar mucho neodimio, pues que encuentre el neodimio donde lo haya, pero no en mi pueblo. En mi pueblo no. Y eso es lo que a mí me subleva, ¿no? Como persona, ¿no? Me subleva. Claro. Pero en fin, cada uno tenemos nuestra visión. Pero me resulta pues algo que a lo que no le veo ninguna lógica, ¿no? Pues esto a mí es que me da exactamente igual. Yo voy a seguir usándolo y que busquen el neodimio o el disprosio donde que tengan que buscarlo. Y si a mi hijo o a mi nieto tienen que hacerle una tomografía, una resonancia magnética nuclear, el gadolinio que lo traigan de... sí, de donde sea. Eso para mí, que además he pasado por eso, nieto, pues para mí es algo tan sin sentido, tan hipócrita, ¿no? Sí. Es decir, pues... Es raro, sí, es raro, pero estaba pensando que nos pasa con muchas cosas, porque seguramente has escuchado el debate de ahora nos da por comer aguacates y por comer no sé qué, y dicen, bueno, es que no se cultivan fácilmente los aguacates en España, necesitan unas determinadas condiciones y hay que traerlos en avión desde Brasil o desde Perú o desde Chile. Bueno, da igual, yo quiero aguacate. México, bueno, pues come melón, chico. Sí. Melón hasta en invierno. Claro, come melón, que lo tenemos todo el año, ¿no? No sé, en fin, yo qué sé. En fin, esta clase de cosas. Con eso hay esa hipocresía social de decir que lo traigan.
me da lo mismo si están destruyendo México, que en el caso del aguacate dice que está produciendo unos efectos ambientales terribles en México. No, pero es que para mí esto es sanísimo. Y como los traen de donde sea, pues yo ni miro de dónde vienen. No lo miro. ¿Para qué lo voy a mirar? ¿Para llevarme un disgusto? No. Bueno, bastante disgusto ya me da. Además que sí. Venga, profesor, que nos quedamos sin tiempo, un poco de música y le despedimos. Un momentito. Se le van los pies a Miguel Ángel Pérez Lucas con el country. Claro, inspirados por esa situación geopolítica con la que conversábamos con el profesor Pablo León, pues hemos elegido esta canción tan yankee como la alternativa a la recurrente Soy minero de Miguel Molina. The Gold Rush is Over, una canción country escrita por Cindy Walker, interpretada por Hans Snow, uno de los grandes temas del country clásico, y es una canción breve, sarcástica y juguetona donde el amor se compara con una mina de oro que resultó no tener valor. The Gold Rush is Over. Sí, señor. Bueno, pues bien traída. Nos sirve con ella para despedir a Pablo León, catedrático del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por vuestro interés. Gracias, Miguel Ángel. No nos da tiempo, nos quedamos siempre con este recurso científico, pero bueno, hoy no nos da tiempo tampoco para ello. Nos liamos a hacer preguntas y esto es lo que no puede ser. Gracias, Miguel Ángel. Venga, hablamos el miércoles. Un placer.